Sin duda alguna, Yucatán es uno de los estados más bonitos de México. Está lleno de tradición y cultura, y es conocido por poseer hermosas reservas naturales, playas y cenotes. Y por supuesto, por ostentar con orgullo una de las 7 nuevas maravillas del mundo, la antigua ciudad de Chichén Itzá. Sin embargo, en esta ocasión nos transportaremos hasta Maní, un poblado que se encuentra ahí, en el estado de Yucatán, y que es la cabecera del municipio que lleva el mismo nombre. Maní está situado a 100 kilómetros al sureste de Mérida y solamente a 16 kilómetros al este de Tikul. Este es un lugar que guarda consigo una increíble y aterradora leyenda que data del siglo XIX. En ella está involucrada una hacienda en la cual vivía una pareja de esposos en compañía de sus 2 hijos. Este era un lugar demasiado amplio, con un extenso patio trasero que se conectaba directamente con el campo, el cual se caracteriza por la abundante vegetación que conecta en muchos puntos con la selva que se expande por el estado. Pero sin ir más allá, muy cerca de aquella hacienda, había un pozo de agua. Sin embargo, este no era un pozo común y corriente. Este tenía algo que lo convertía en uno muy aterrador, y que de hecho es el protagonista de la tétrica historia que te contaremos el día de hoy. ¿Te gustaría saber qué era lo que pasaba en aquel extraño pozo? Entonces quédate con nosotros y escucha esta aterradora historia. Esto es Voces Muertas. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX, en el municipio de Maní, Yucatán, había una hacienda donde vivía y trabajaba un capataz en compañía de su esposa y sus 2 hijos. El mayor de los pequeños tenía el nombre de Ricardo y su hermano menor se llamaba Armando. Estos 2 infantes tenían la edad de 11 y 10 años respectivamente. Debido a que estos 2 jovencitos eran muy inquietos y les gustaba meterse en problemas todo el tiempo, tenían estrictamente prohibido adentrarse a la zona boscosa que rodeaba la finca, especialmente durante la noche, pues se decía que en el campo sucedían cosas muy extrañas. Contaban que se aparecían fantasmas y otras entidades aterradoras mucho más peligrosas. Tanto así que se decía que hasta el mismísimo diablo hacía actos de presencia. Relataban que ya eran varios los casos de personas que se adentraban en el campo y nunca más se volvió a saber de ellas. Creían que todas esas entidades que merodeaban la región se los habían llevado. A los niños, Ricardo y Armando, les llamaba mucho la atención todo esto que se contaba. Por una parte, le tenían miedo a los posibles peligros que pudiera haber en el lugar, pero por otra parte, ellos pensaban que solo se trataba de tontas mentiras que contaba la gente para esconder algo, por lo que un día tomaron la decisión de adentrarse en el campo para descubrir la verdad. Aquella noche oscura y tranquila, los 2 pequeños salieron de su casa a escondidas y se adentraron sigilosamente en el bosque. Cuando entraron al lugar,
El ambiente era demasiado extraño, pues se sentía muy pesado, además de estar acompañado de un silencio casi absoluto. Después de haber caminado alrededor de 1 kilómetro por aquellos caminos de terracería pura y ver que no había nada extraño en el bosque, decidieron regresar tomando el mismo camino. Ya de regreso a casa, un poco más tranquilos y mucho menos tensos, venían conversando, riendo y diciendo que toda la gente había vivido engañada todo este tiempo, pues era un lugar muy tranquilo y no había nada extraño en el sitio. Pero de un momento a otro, las risas de aquellos dos se detuvieron por completo y ambos quedaron completamente paralizados tras escuchar un escalofriante grito desgarrador que provenía de un sendero ubicado a su costado. Ambos se quedaron inertes y no se explicaban quién había provocado ese aterrador alarido. Además, lo más inquietante fue que anteriormente no habían visto ese extraño camino que ahora se mostraba ante ellos. Tras estar callados por unos minutos, Ricardo comenzó a caminar con rumbo a ese sendero. Armando trató de detenerlo, le dijo a su hermano que no lo hiciera, que no caminara para ese lugar. Pero la curiosidad de Ricardo era mucho mayor que el miedo que sentía en ese momento. Armando, con mucho temor, y al ver que no podía detener a su hermano, comenzó a seguirlo. Mientras caminaban por ese lugar, se dieron cuenta de que era muy extraño, pues este camino, a diferencia de otros, estaba empedrado y parecía dirigirlos a un sitio en especial. Tras avanzar unos cuantos minutos, por fin llegaron al final del sendero. Este terminaba en un antiguo y extraño pozo de agua. Esto les llamó mucho la atención al par de hermanos, y más aún porque no se explicaban qué hacía ese gran agujero en medio de la nada. Este era un pozo hecho de piedras, y sobre él había una cubeta de madera amarrado con una soga, al parecer para poder sacar agua de su interior. Ambos se asomaron al interior, pero por la curiosidad no fueron capaces de ver el fondo. Ricardo, lleno de curiosidad e inquietud, soltó la cuerda para que bajara la cubeta y así averiguar qué tan profundo estaba el pozo. Cuando el recipiente llegó hasta el fondo, el pequeño sintió como si alguien o algo hubiera jalado la cuerda. Rápidamente, Ricardo estiró la cuerda para subir la cubeta, y cuando al fin pudo sacarla, los hermanos se llevaron una enorme sorpresa, pues dentro de esta encontraron una nota muy extraña que tenía escrito: "Tengo hambre". La caligrafía era horrible. El texto parecía haber sido escrito a las prisas por una mano sumamente temblorosa. De momento, los dos hermanos pensaron que de seguro una persona había caído dentro del pozo y ésta estaba atrapado ahí abajo, por lo cual le era imposible salir. Así que ambos comenzaron a gritar hacia el interior de la fosa que no se preocupara, que ellos iban a intentar rescatarlo. Pero tras varios gritos de los hermanos, nadie respondió. Armando trató de convencer a su hermano de que se fueran de ahí para pedir ayuda a los adultos, pero Ricardo se negó rotundamente. Dijo que si iban con sus padres y les contaban lo que habían hecho, lo más seguro es que les pondrían un duro castigo por desobedecer sus órdenes y por salir durante la madrugada e ingresar al bosque. Así que le dijo a Armando que en lo que pensaban un mejor plan, regresaran a casa para traer un poco de comida para alimentar a esa persona, y así lo hicieron. Ambos pequeños regresaron corriendo a casa
y tomaron unas piezas de pollo que su madre guardaba, y luego regresaron al pozo. Al llegar al lugar, pusieron la comida sobre la cubeta y bajaron el alimento. Ricardo y Armando nuevamente volvieron a hacer un llamado preguntando quién estaba ahí abajo, pero nadie les contestó. Al paso de unos minutos, ya con miedo de que sus padres se fueran a dar cuenta de que se habían salido durante la madrugada, le dijeron a quien sea que estuviera ahí dentro que al día siguiente regresarían para traerle más comida. Fue así que volvieron a su casa. Al día siguiente, ya con la luz del sol, los hermanos, aún picados por la curiosidad, decidieron regresar nuevamente al pozo para llevar más comida. Con mucha precaución para no ser vistos por sus padres, los hermanos se escabulleron e ingresaron al bosque de nueva cuenta. Cuando llegaron al lugar, los dos niños se asomaron al interior del pozo para ver si eran capaces de observar algo al interior. Pero nada. Ni siquiera con los rayos del sol fueron capaces siquiera de distinguir algo. Eso era muy extraño, ya que la noche anterior no les había parecido que la fosa fuera muy profunda, considerando, desde luego, el tiempo que les toma subir y bajar la cubeta. Era como si en un determinado punto, la oscuridad se volviera más espesa de forma repentina, como si la propia oscuridad fuera un ser vivo, y esta fuera lo que en realidad estuviera habitando aquel solitario pozo, situado en medio de la nada. Un monstruo formado por la espesa penumbra. Sin pensar realmente en esto, Ricardo y Armando, al ser unos niños inocentes, se limitaron a no cuestionarse mucho las cosas, pensando únicamente en ayudar a la persona que estaba atrapada ahí dentro. Ricardo tomó la soga para subir la cubeta e introducir los alimentos, pero al hacer eso, ambos se llevaron una increíble sorpresa, pues dentro del recipiente se encontraba una brillante moneda de oro. Ellos, muy felices, lo tomaron como muestra de gratitud por la comida que habían llevado la noche anterior. Agarraron la moneda e introdujeron la nueva comida al pozo. De nueva cuenta, gritando en voz alta, preguntaron si alguien se encontraba ahí abajo, pero seguían sin recibir respuesta alguna. Así que en su inocencia, pensaron que la persona que estaba dentro no quería salir al exterior. Simplemente deseaba ser alimentado. Ambos hermanos así lo consideraron y día tras día hacían la misma tarea. A escondidas de sus padres se escabullían y llevaban comida para así alimentar a quien vivía en aquel pozo. Hasta que un día, su papá se dio cuenta que ambos venían saliendo del bosque. Pero los hermanos no se miraban asustados, sino que todo lo contrario. Estos mostraban un semblante muy alegre. Al observarlos con mayor detenimiento, vio que entre sus manos tenían una moneda de oro. Así que el viejo capataz se les acercó para regañarlos y preguntarles de dónde habían sacado esa moneda. Ricardo no quería decir nada, pues él quería seguir guardando el secreto. Pero Armando, asustado por el duro castigo que de seguro iban a recibir, dijo toda la verdad. El padre, muy incrédulo, les dijo que aparte de desobedecer sus órdenes, querían verle la cara de tonto al decirle esa clase de mentiras. Por lo que Armando le dijo que no estaba mintiendo. Incluso le dijo que si no creía, podía llevarlo a donde se encontraba aquel pozo y meter comida para hacer una demostración ante sus ojos. El capataz, incrédulo y riendo, aceptó la invitación. El niño entró a la casa por más comida
y se dirigieron al bosque con destino a aquel extraño pozo. Al llegar, Armando jaló la soga para subir la cubeta, y para su sorpresa, aquella persona había consumido toda la comida y había puesto otra moneda de oro, por lo que el padre de los niños al fin pudo creerle que la moneda que ellos traían realmente provenía de ese extraño agujero. El pequeño apenas iba a depositar en la cubeta la comida que llevaba, pero el padre lo detuvo, pues cegado por la ambición, dijo que seguramente ahí abajo había centenares de monedas de oro. Él hizo a un lado a los niños y se asomó al interior del pozo. Dentro no pudo ver nada, todo estaba realmente oscuro. Sin pensarlo mucho, el hombre quitó el bote y comenzó a introducirse con mucho cuidado adentro del pozo, utilizando la propia cuerda para descender. Ni siquiera le importó lo vieja y desgastada que ésta lucía. Parecía no importarle que ésta pudiera romperse debido al peso. Ricardo y Armando le dijeron que no lo hiciera, pues allí abajo habitaba alguien muy extraño y podría ser muy peligroso encontrarse con él directamente. Pero el padre, entre risas, les dijo que él no creía en ese tipo de cuentos, por lo que hizo caso omiso y comenzó a bajar cautelosamente. Al paso de unos cuantos segundos, cuando parecía que aquel hombre al fin había podido llegar a lo más profundo de ese pozo, los hermanos vieron que la cuerda comenzó a jalarse y luego se ensordecieron con los desesperados gritos de terror de su padre. El hombre comenzó a pedir ayuda, lanzando fuertes gritos de dolor y desesperación. Mientras se oían también una serie de rugidos, como si de una bestia enorme se tratara, como si un gigantesco monstruo estuviera devorándolo vivo. Los niños, muy angustiados, no supieron qué hacer en ese momento. Lo primero en lo que pensaron fue en arrojar la cubeta para que su padre se sujetara y pudieran subirlo. Y eso hicieron. Pero cuando intentaron jalar la cuerda, fue una tarea imposible para ellos, pues el balde estaba demasiado pesado y la fuerza que tenían entre los dos no era suficiente, por lo que rápidamente fueron a buscar ayuda. Los pequeños corrieron a su casa y muy aterrados le contaron a su madre todo lo que había sucedido. La mamá, muy angustiada, les dijo que fueran rápido al lugar para así ayudar a su padre. Cuando llegaron al pozo de nueva cuenta, entre los tres comenzaron a tirar la cuerda con todas sus fuerzas. Con mucho esfuerzo y al cabo de unos cuantos minutos, al fin lograron sacar la cubeta hacia el exterior. Pero al hacerlo, se llevaron una gran sorpresa, pues este estaba repleto de monedas de oro, bañadas en sangre. Eran tantas que hasta se desbordaban y volvían a caer a las profundidades. La mamá, al vaciar el recipiente, pudo ver que hasta abajo, en el interior, había una hoja de papel con algo escrito en ella. La nota decía: "Muchas gracias por la comida". Al igual que la primera nota que los niños habían recogido aquella noche, la caligrafía era horrible. Daba miedo de solo verla. La madre y sus dos hijos, llenos de dolor y desesperación, no supieron qué más hacer. Se dice que después de esto, los pequeños no volvieron a saber más de su padre, pues muy seguramente el capataz había sido devorado por una extraña criatura desconocida. Los rumores que se contaban sobre ese gran pozo fueron tan grandes
que las personas aledañas al lugar decidieron mejor sellarlo, evitando así que alguien más ingresara en él y que alguien volviera a tener contacto con aquel monstruo. Sobre lo que pasó después con los pequeños y su madre, no se sabe mucho. Se rumora que después de eso, los tres se fueron del lugar para tratar de olvidar aquella terrible pesadilla. En la actualidad, según rumores, hay testimonios de personas que aseguran aún escuchar los gritos de esa extraña criatura durante la madrugada. Y hay quienes dicen que se tratan de los gritos del mismo diablo. Pero, como en toda leyenda, siempre hay dudas sobre la veracidad de estos terribles acontecimientos. Unos creen que se trata de una historia para asustar, pero otros están convencidos de que es algo cierto, pues es bien sabido que en aquellas tierras suceden cosas realmente extrañas. Así que por favor cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿De dar con el paradero de aquel aterrador pozo? ¿Te atreverías a alimentar eso que habita en lo profundo? ¿Habías escuchado algo similar? ¿De qué otra leyenda te gustaría que habláramos? Como siempre, estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.